Eh, el día de hoy vamos a debatir acerca de las preguntas de la tarea número 2 de la unidad 1 de microbiología de suelos. La primera pregunta dice, explique los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividades microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de estas actividades, teniendo en cuenta los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Yo les doy mi apreciación en base a lo que leímos en las lecturas que la profe nos dejó, y es la siguiente, que en el incontable número de microorganismos que existen en el planeta, estos presentan también una gran diversidad metabólica. Estos son los responsables de descomponer los nutrientes a tal grado de que sean asimilables a la planta. Las actividades microbianas en un ecosistema dependen de cuántas especies estén presentes en este y de la cantidad de individuos con la que cada especie cuenta, y también del estado fisiológico de cada microorganismo en los hábitats. Listo. Pero no obstante, la velocidad está ligada a la disponibilidad de nutrientes que hay en el medio y a ciertas condiciones ambientales que requiere cada tipo de microorganismo para su crecimiento poblacional en el ecosistema. Todo el conjunto de actividades microbianas crea lazos de interacción con otros micro y macroorganismos con los que convergen. Eso quiere decir que los microorganismos en sí crean lazos, nexos con otros microorganismos, y esos son los que en realidad dan estructura o dan de pronto vida dentro digamos, el suelo, por ejemplo. Hay como una especie de simbiosis entre microorganismos, no solo entre microorganismos y la planta, como ya hemos estudiado, sino que también entre microorganismos se cooperan, y más adelante estaremos hablando de esto. Pues no sé, de pronto ustedes qué piensan de lo que les acabo de responder acerca de la primera pregunta. Sebastián. Bueno, vale, no, está de mi parte, perfecto, un buen trabajo. Yo tengo un pequeño de mi trabajo de los recursos de microorganismos microbianos. Bueno, los recursos que afectan a los microorganismos del crecimiento microbiano depende también de los cambios de clima, la naturaleza, la falta también de nutrientes o nutrientes también ácidos que son muy alcalinos. Condiciones, son condiciones del suelo, de pronto que no permiten el crecimiento de unos, pero sí favorece a otros. Claro. Sí, claro. El pH. Y las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas, porque sabe que hay un microorganismo de cuando estamos en verano y otros en invierno. Como dices tú, Así claro es. que de ventajas de uno para ventajas de otro. Así es. Alexis, ¿qué opinas, hermano? ¿Qué opinas de lo que...? Ese era mi... Bueno, pues mi pequeño aporte también, bueno, sería de que ellos también varían en la cuestión de el tamaño de ellos, la fisiología, los tipos de microorganismos que encuentren o que se encuentren. Eso sería todo mi aporte. Claro, claro, no, yo pienso que cada microorganismo o macroorganismo prospera dependiendo de las condiciones que encuentre donde llegue, ¿no? Ellos son transportados por el agua, por nosotros también en la suela de los zapatos o pues en material genético. Ellos pueden ser transportados, pero dependiendo de las condiciones que encuentren, pues así también será su proliferación en el medio. Claro. Chicos, en resumen, pues también va en la velocidad de dichas actividades. Es controlada por los nutrientes, las condiciones de crecimiento y que más abunden en el ecosistema. También hay que tener eso en cuenta. Claro, claro, todos llegamos al punto. Yo creo que llegamos al punto de que alguna condición va a favorecer a algunos y van a crecer mucho más rápido que otros, dependiendo lo mismo, ¿no? Las condiciones que encuentren, nutrientes, condiciones ambientales del momento, lo que decía Sebastián, de pronto en verano hay muchos que dejan de crecer, algunos siguen su proceso,
En invierno, pues muchos prosperan porque hay condiciones, capacidad de campo, hablando no del suelo y de pues otro, cierto, otro de material vegetal también. Claro. Pienso que el agua es importante, porque las bacterias, pues casi que el 90% son agua, ¿no? No, sí, claro. Bueno, compañeros, también por otro lado, disculpe, por otro lado también podemos definir que la comunidad microbiana es un biosistema activo de poblaciones de células de varias especies que interactúan entre sí y distintas actividades funcionales dentro de las comunidades y el hospedero. Claro. Ese sería mi aporte en esa siguiente pregunta. O sea, Pues no es una pregunta, sino una continuación de la misma pregunta, ¿no? Decía que exactamente. explicáramos en qué consiste una comunidad microbiana. Dale, Sebastián, ¿qué piensas tú, brother? Bueno, yo pensaría de esa pregunta que también depende el estado fisiológico de los organismos, de cada hábitat. Claro, depende de la riqueza de las especies presentes en ese ecosistema. Ese era mi pequeño aporte. Dale. Bueno, yo encontré que una comunidad microbiana es un innumerable conjunto de diferentes microorganismos que juntos conviven en un determinado hábitat sin presentar antagonismo. Antagonismo es como rechazo o de pronto una disputa, sino que cuando hablan de comunidad es porque viven en armonía varios microorganismos. Cosa contraria cuando hay antagonismo que se empiezan a pelear por territorio, de pronto a uno querer alimentarse de otro. Más bien existen entre ellos una cooperación y un mutualismo donde ambas especies ganan, ¿cierto? Dentro de un determinado hábitat. Y a fin de eso, cuando hay una cooperación, lo que gana es el ecosistema porque se enriquece mucho más y tiene disponibilidad de nutrientes las plantas para crecer. A eso es lo que llamamos, digámoslo, llevándolo a suelo, es un suelo sano, un suelo rico en minerales, porque hay una comunidad microbiana que está prosperando ahí. No, sí, claro. Y ahí entre las raíces de la planta con los microorganismos, hay hongos diferentes que hacen simbiosis que les permite la llegada y mejoramiento de nutrientes bajo la tierra para que la planta permanezca fuerte y sea de mejor y cuando ya esté en una etapa adulta no esté para que dependa de que le cae cualquier enfermedad, la afecta. También Ok, una gran claro. ayuda que hacen los hongos ahí con la simbiosis con las raíces de las plantas. La siguiente Bueno, pregunta. compañero, como usted lo dijo, en una simbiosis se dan muchas interacciones negativamente. O sea, como en el suelo, en la microbiota donde se encuentra, o sea, hay muchas interacciones, en otras interacciones negativas, como por ejemplo la competencia. O sea, tú sabes Claro. que compiten por la cuestión de los alimentos, los nutrientes, espacio y No, la sí, capacidad de esa competencia va a depender de la tasa de la captación de nutrientes. Y la capacidad que va a claro. tener cada microorganismo va a ser como para quedarse con ese nutriente que ellos va a recolectar. O sea, el más fuerte es el que va a sucundir Claro. allí. Sí, mira, si me permite, pues yo encontré también algo interesante. Y en realidad la competencia entre microorganismos se da por varias razones, pero pues la más importante es esa, ¿no? Competencia por nutrientes. Y ¿sabes qué pasa, muchachos? ¿Sabes qué pasa? Que eso puede afectar los ecosistemas seriamente, ya que todos los microorganismos son necesarios dentro de un ecosistema, ¿cierto? Para que haya un equilibrio sano en el hábitat, en el suelo, pues en este caso, ¿no? Una de las cosas es competencia por nutrientes, pero también hay otra, que es la voracidad que presentan unos contra los otros. De pronto hay unos microorganismos que se alimentan mucho más lento y llegan otros y empiezan a consumir los recursos y no le dejan a los que son de más lento metabolismo. Claro. Entonces, eso es lo que empezaría
a afectar al otro microorganismo hasta llegar a extinguirlo. Bueno, La chicos, y velocidad de también, crecimiento. disculpa, hay que tener en cuenta que ellos trabajan en equipos para poder realizar una serie de transformaciones de las cuales ellos obtienen los metabolismos de los que ellos se alimentan. Claro. Claro. Sí, mira, eso es en la otra parte de la pregunta, ¿no? Que por qué favorece cooperar. Allí hay microorganismos que en realidad no pueden degradar algunos elementos por sí solos, necesitan cooperación con otros para que puedan de pronto desintegrar o de pronto llegar a un punto donde solos no podrían, de pronto necesitan ayuda y poder transformar la materia. Entonces, eso tiene un nombre, ¿no? Eso tiene un nombre que se llama sintrofía. Se denomina así el proceso. Sintrofía. No, sí, claro. Yo también tengo un pequeño aporte sobre por qué es importante que cooperar. Bueno, le favorece cooperar, ya que entre ellos hay asociaciones. Claro, como explicó ahora Jorge, sincronía, donde ese alimento o nutriente pasa por diferentes microorganismos. Ellos lo desechan y ese, obviamente, ese nutriente pasa por diferentes organismos. Listo. Listo, muchachos. Ahí podemos pues, dar una explicación de lo que es acierto. En la pregunta número 4, muchachos. El dibujo manual, exacto. Alessi, tú lo tienes de pronto en la mano. Yo lo tengo acá también dibujado. Y podemos encontrar en este dibujo 4 fases, ¿cierto? Y como evidencia a nuestra doctora, pues también tenemos el trabajo. Podemos encontrar 4 fases. La primera es la fase de latencia y presenta un periodo de transición para los microorganismos cuando son transferidos a una nueva condición. En esta fase no hay incremento en el número de células, ¿cierto? Es como el estado inicial de lo que es la curva del crecimiento. Es el primer estado, ¿cierto? En la fase 2 es la fase exponencial. Es un periodo en el que se encuentra el crecimiento del microorganismo, ocurre de forma exponencial, es decir, cada vez que pasa por un determinado tiempo, la población se duplica. Esto es la reproducción, ¿cierto? La tercera es la fase estacionaria. No sé si con el mouse lo puedes ir señalando, Alexis. En la fase estacionaria encontramos un periodo en el que ocurren las limitaciones de crecimiento. En esta fase no se produce aumento ni disminución del número de células, de modo que la velocidad de crecimiento de la población es cero. Por eso vemos que hay una línea recta, ¿no? Donde empieza como el número de organismos quedan como en un solo nivel, ahí queda la curva, ¿no? Empieza a tener una tendencia lineal. Y la fase de muerte, o sea, ya es cuando ya llega el tiempo, culmina el tiempo de vida de la bacteria y pues empieza el decrecimiento, no solo de ella, sino de las demás que también han nacido o se han reproducido con esta. Entonces el número de células empieza a disminuir, ¿cierto? Eso quiere decir que ya la población de bacterias ha entrado en su fase final, es la muerte. Entonces, es como la explicación más breve, digámoslo así, de este dibujo que se nos pidió. La otra línea que es color rojo, pues es la turbidez, ¿no? La densidad óptica del agua o el medio donde se empieza a crecer la bacteria. Por ahí vi imágenes, fotos donde en medio de cultivo se reproducían células y pues el color del medio de cultivo es transparente al inicio, pero cuando van creciendo se va volviendo un poco más oscuro, un poco más gris, como gris, porque ya hay un mayor número de colonias ahí creciendo. Claro. Entonces, muchachos, esta es como
la explicación. No sé qué aporte puedan dar también. No, Jorge, prácticamente dijiste todo casi. Así lo tengo yo, Bueno, claro. bueno, compañero, por ejemplo, disculpe, Sebastián, yo tendría un aporte en la fase de muerte. Pues ahí es donde en la fase de muerte, pues empieza una gran disminución progresiva del número de las células visibles. Es ahí donde entonces empieza la fase de muerte. Ese sería mi aporte ahí. Claro, Sí, claro, el número de microorganismos. Claro, ellos se intoxican entre ellas por medio de que ya no tienen espacio donde más reproducirse o nutrientes, o la falta de nutrientes. Se intoxican entre ellas, comienzan a la caca, se mueren, se intoxican a la otra y así sucesivamente hasta que llega la partida de la muerte. Vamos con la siguiente, ¿vale? Buen punto, perdonen, muchachos. Bueno, muchachos, la quinta pregunta es que de acuerdo a la lectura del artículo titulado Plant Microbe, el inglés, Eco-Evolutionary Dynamics in a Changing World, el cual se encuentra en la guía de actividades, existen principalmente 4 mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Y nos pide que realicemos un mapa conceptual. Mi compañero Alessi ya lo tiene aquí en pantalla. Alessi, de pronto tú tienes ahí la facilidad con tu equipo de explicarnos este punto, por favor. No se te escucha, Alessi. ¿Me escuchas? No se te escucha, Disculpen, compañero. discúlpeme. Listo. Bueno, acá se está hablando de la tolerancia de las plantas al cambio climático por medio de los microbios. Acá, como les puedo señalar, acá tenemos 4 fases. Bueno, acá dice los microorganismos pueden proveer la tolerancia de las plantas mediante 4 mecanismos. Como les puedo señalar acá, pues está la modificación física del ambiente, secreción de fitohormonas, modificación de la expresión genética de las plantas y adquisición de nutrientes y vegetales. Pues como podemos ver en la primera, dice que algunos hongos y bacterias tienen la capacidad de mejorar la estabilidad y la agregación del suelo y aumentar la humedad en la rizósfera. En la secreción, las fitohormonas necesitan unos precursores para su síntesis, los cuales son obtenidos algunas veces como parte del metabolismo secundario. Modificación de la expresión genética de las plantas. Bueno, acá dice que algunos microorganismos realizan relaciones simbióticas con las plantas, incluyendo sobre las regulaciones de la expresión. Y por último, la adquisición de nutrientes vegetales. Dice que algunos microorganismos logran fijar nitrógeno atmosférico o fósforos mediante una relación simbiótica con la planta por la formación de la molécula legomoglobina. Discúlpenme, esa sería pues, la explicación acá. Sí, ese No sé si mis compañeros tienen algo más. Alexis, no, ¿nos puedes leer el último, perdón, nos puedes explicar el último punto? Bueno, el último punto, la adquisición de nutrientes vegetales. Pues acá, sí, pues, algunos microorganismos logran fijar nutrientes atmosféricos o fósforos mediante una relación simbiótica con la planta por la formación de moléculas legumemoglobina. Hemoglobina, disculpen. Con la hemoglobina, encargada del transporte
de oxígeno requerido por la bacteria para su metabolismo. Ok. Claro, ese es como, Ok. decimos ahorita, así como también los hongos necesitan de la simbiosis para la planta, por medio también de los cambios climáticos, claro. Ese es como hablamos ahorita de la simbiosis. No, Todo, estas hemoglobinas están presentes en las leguminosas, como el frijol. Nosotros acá en la zona bananera utilizábamos en el cultivo de palma una leguminosa que aportaba mucho nitrógeno porque pues lo atrapaba en el ambiente y lo llevaba a las raíces por medio de esos nitritos. Puede ser el Así cusú. que se llaman. El cusú. Exactamente. Bueno, Así se compañero, llama. Ese es el nombre común. creo que para mí fue bastante satisfactorio debatir este tema con ustedes, compañeros, pues quedé bastante entendido respecto a estos puntos. Pues no sé si quedaron entendidos, compañeros, pues gracias. Claro que sí, compañero. Les agradezco también por sus aportes y pues ha sido muy enriquecedor esta reunión. no, sí, claro, y es algo que siempre va a estar para nosotros, para el futuro, cuando con el favor de Dios seamos ingenieros agrónomos. Es algo que siempre va a estar con nosotros. Claro que sí. No, esperando que a nuestra tutora también le guste esta presentación y pues esperando siempre lo mejor, dando nosotros también nuestro mayor esfuerzo. Y nada, muchísimas gracias muchachos a todos. Bendiciones. Claro. Compartimos también el video por el WhatsApp enseguida para que cada quien lo pueda subir a YouTube. Porque como dijo en el Vale, tutorial, vale. hay que mandar el link, subirlo a YouTube y sabemos que el título en YouTube es el nombre de cada uno. No vayan a colocar nombre de grupo y todo eso, sino el nombre de cada uno individualmente. Vale, hermano, vale. Vale, muchas gracias. Dale, listo. Finaliza. Llórenlo, ¿ok? Sí, ya, Malesi, para que finalice y comparte el video por WhatsApp y ya cada quien, lo subimos a... una pregunta, compañero,